Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jonah Faber, aquí gestor cultural de Faber Libros y como todas las semanas con nuestros amigos de los 40 Rafaela queremos hacer una recomendación de libro semanal. Voy a hacer en realidad por ahí una recomendación y un sugerido de lectura como para que tengamos por ahí dos puntos. Y bueno, quería avisarles también, ya que estamos hoy día viernes, que este fin de semana en Faber Libros hay descuentos desde el 10 hasta el 50% en todos los géneros. Entonces, por ahí, si les presento algunos libros que les interesa, vengan este fin de semana a Faber Libros en Saavedra 52, que estamos de tipo hot sale, estamos de feria. Entre el 10 y el 50% de descuento en todos los géneros. Bueno, vayamos al punto. Estoy con mi amigo Batman, que me lo tejió. María Paz, Briseño, hermoso. Te mando un enorme abrazo, Pasita. Agradecido por este Batman. Lo traje acá porque lo vine a buscar y bueno, va a estar acompañándome en la presentación del libro de esta semana. Te agradezco. El primer libro que quiero presentarles es Prince, de César Aira. César Aira es un escritor de los más prolíferos que tenemos hoy en día en la literatura contemporánea. Desde que empezó a escribir hasta el día de hoy, ha escrito más de 100 libros entre todo lo que ha escrito más de 100 libros, con lo cual nos da la pauta de que es un escritor extremadamente prolífero y muchas veces él se ha definido como un escritor que realiza juguetes literarios para adultos. Y este libro, definitivamente, Prince es uno de esos juguetes literarios para adultos. Prince. Ya cuando empecé a leer este libro la semana pasada, dije, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? Porque desde el título hasta que lo empezás a leer y terminás, te das cuenta que es una cuestión súper onírica y extraña, y te das cuenta que de cierta forma realmente sí, como varios dicen, entras a un experimento literario de César. Eh, César Aira escribe en Prince la historia de un escritor de novelas góticas que, cansado de la dinámica de su vida y cansado del escribir por escribir, decide renunciar a este oficio y decide emprender una búsqueda en cuáles van a ser los tiempos en los que va a ocupar su anterior tiempo dedicado a la lectura. Entonces llega a la conclusión de que lo mejor que podía hacer era hacerse adicto al opio. Entonces toma un colectivo, el 126, y se va a la antigüedad a buscar un opio, ¿sí? Se va a buscar en un lugar opio. En esa búsqueda del opio se va encontrando con diferentes personajes que lo van a acompañar hasta el final, y también nos va desglosando una serie, a mi entender, de una solapada autocrítica. Eso es lo que yo entiendo de este libro. ¿Por qué? Porque César Aira acá nos está hablando un poco de la banalización que sufren muchas veces por el mercado editorial, puntualmente por los lineamientos comerciales, cómo van sufriendo los diferentes autores y cómo tienen que ir modificando y adecuándose a lo que el mercado quiere leer y no a lo que ellos tal vez quisieran escribir. Este es el caso de este escritor que escribe novelas góticas, novelas de género gótico, y que ya estaba cansado de escribir. Estaba cansado de todo el circo que significaba tener que mostrarse todo el tiempo como el autor que la gente quería que sea el que escribía esos libros que ellos leían. Entonces, él vive en una suerte de casa gótica, hasta con una capa, y nos va contando en el libro que son sugerencias de sus editores y comercializadores de libros. Entonces él renuncia a todo esto y durante el libro nos va haciendo una especie de autobiografía y una especie de autocrítica, ¿sí? También hay algunos paralelismos interesantes para tener en cuenta en este libro. Prince está basado en Arturo Prince, el nombre, que fue un arquitecto que diseñó la Facultad de Ingeniería, si no estoy equivocado, y búsquenlo, realmente busquen en internet porque es una obra preciosa, hermosa, gótica, que no se terminó. Y acá tiene que ver este paralelismo del que estamos hablando porque hay una suerte de historia, de mito urbano, en el cual este personaje
termina suicidándose porque entra en una especie de locura, en una especie de depresión por no poder terminar la obra real, la obra que existe. Estamos hablando de Arturo Prince, no de Prince el libro, y entonces decide suicidarse. Hay una carta de un nieto de Arturo Prince que busca aclarar un poco esta situación y decir que se murió de causas naturales. Ahora bien, no está claro eso. Y este rumor es en el que se basa para hacer un paralelismo, se podría decir como un espejo que viaja en el tiempo, entre Arturo Prince, el arquitecto que le da nombre a este libro, porque si nos ponemos a ver la estructura gótica y el género gótico y a dónde vive, el escritor de Prince vive en una casa muy similar en la descripción a una casa gótica, a una estructura gótica, y Arturo Prince, el real Arturo Prince, vivió muchos años encerrado en esa casa en la que no podía terminar, encerrado en su mansión que no podía ver finalizar. El paralelismo que les mencionaba es entre Arturo Prince, entre este escritor que se da cuenta de que su vida no lo llenaba y que ya se había cansado de escribir, y César Aira propiamente dicho, en ciertos guiños que tiene, ¿sí?, esta obra a una cuestión un poco autobiográfica. César Aira es un escritor extremadamente llevadero, es un escritor que con sus palabras y con el uso del lenguaje nos va dejando en diferentes lugares y en un momento, ¡pum!, nos encontramos en el medio de un laberinto que solamente se sale siguiendo la lectura de esta novela, de esta y de otras más que tiene. Entonces el recomendado esta semana es Prince de César Aira, una de las últimas obras que escribió y realmente es un experimento literario y es un juguete literario para adultos, así que lo recomiendo, ¿sí? Es una lectura súper rápida, miren qué chiquito que es, miren las letras que tiene y además entretenida, por partes tiene mucho humor y es interesante ver cómo él, a mi entender, ¿no?, solapa un poco la crítica al mismo mercado en el que él está. Y el otro libro que les quería presentar es Maniobras de evasión de Pedro Mayral. Este libro está editado y curado, se podría decir, por Leila Guerreiro. Leila ha elegido diferentes textos que estaban en diferentes formatos, en blogs, en revistas, incluso le ha pedido que haga textos a Pedro para el libro, en el cual va uniendo de a pedazos de esas obras. Por ejemplo, si puedo abrir uno para que vean. Ven, por ejemplo, publicado en el blog El Señor de Abajo, ¿sí? Entonces, así, durante todo el libro, nos va uniendo diferentes fragmentos que fue editando y además le fue pidiendo que escriba para la ocasión, es decir, que hay un poco de cuestión ficcional en esto, va bastante de cuestión ficcional en esto, pero también tiene que ver con un poco un autorretrato de Pedro, el escritor, porque nos va mostrando, como dice en la contratapa de este libro, la trastienda de la escritura. Literalmente nos va mostrando cómo es el escritor cuando no está escribiendo, o sea, qué es lo que realiza, cuáles son las actividades en las cuales él se ve inmerso, ¿sí? Y también nos va trayendo temas, podría decirse, de debates filosóficos, que el autor se pregunta continuamente, igual que nos preguntamos todos. La niñez, la adultez, el amor, diferentes historias, nos va contando anécdotas, nos va contando que a este escritor le gustan mucho las mujeres, le gusta mucho el alcohol, le gustan mucho otras hierbas más, y cómo son todos esos caminos de esas aventuras distintas a través de diferentes relatos. Como decía, hay, por ejemplo, fragmentos de revistas literarias, fragmentos del blog, ese que recién hablábamos es el blog de Pedro Mayral, y textos que están escritos específicamente para esta recopilación, ¿sí? No es una novela, es más similar a una recopilación de cuentos, si se quiere decir. Entonces, es un formato que a mí me gustó este formato, porque también va cambiando un poco el ritmo de la lectura, la cadencia con la que uno va leyendo, y eso me parecía sumamente interesante. Así que acá junto a Batman de Pasita les recomendamos desde Faber Libros Savera 52, César Aira, Prince. Miren la tapa, es re loca la tapa, ya desde la tapa hasta el nombre, así es el libro. Y la sugerencia,
Maniobras de evasión de Pedro Mairal. Espero que les guste, espero que vengan a pasear, a disfrutar de estos descuentos que recién les mencionaba, hasta el 50% durante este fin de semana. Les mando un saludo y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chau.